Hoy hay gente cogiendo la Biblia o un versículo de la Biblia, un pasaje de la Biblia y diciendo cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. ¿Por qué? Porque yo con la Biblia puedo decir lo que bien me dé el deseo. Pero yo con la Biblia, entendiendo el contexto de la Biblia, entonces ya empiezo a ser transformado yo. Tú decías si esto podía haber traído provecho o algo. Bueno, yo le digo que trae una gran responsabilidad, porque mantiene al predicador constantemente estudiando todas las semanas un texto y sumergido en él, pero también nos ayuda a nosotros a que yo no tengo que inventarme para el domingo que viene de qué tema voy a hablar. Segundo, yo no tengo que decir, bueno, mira, hay este problema en la iglesia, ahora déjame predicar. Mira, fulano le pasó esto, ahora voy a hablar de eso. Todo el que ha estado aquí durante estos meses, en 1 Corintios, como lo decía en la última predicación, a todos aquí de una forma u otra nos tiene que haber dado el Espíritu un ramanazo. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios, hermano, ya si nos detenemos más en por qué seleccionar este libro, hace algunos años, y los hermanos aquí saben, estamos tratando de, aunque podemos predicar de algún texto o algún tema, como lo hemos hecho en ocasiones, estamos tratando de que la dieta regular de la iglesia es como yo puedo comer esto, puedo comer aquello, pero hay una dieta regular. La dieta regular de la iglesia es decir, lo que más debe imperar en la iglesia es la exposición consecutiva, verso a verso, capítulo a capítulo de todos los libros de la Biblia. ¿Por qué? Para yo tratar de entender la palabra como la entendió aquella audiencia, salvando las distancias, salvando el contexto, los idiomas. No significa que yo voy a dar aquí una disertación de todo lo que era el contexto y 3 horas simplemente hablando de la cultura. No, eso es para el predicador. Eso lo toma el predicador, toma lo esencial para entonces darle a la iglesia en nuestro contexto, porque de hecho el programa es aplicaciones prácticas de 1 Corintios. Bueno, una aplicación práctica que cuando vamos a 1 Corintios, recuerdo cuando estaba orando sobre este libro, le dije a los líderes de la iglesia, si Dios lo permite, cuando terminemos con Filipenses, que fue la última serie, vamos a comenzar entonces con 1 Corintios. Y les confieso que estoy animado y a la vez retado por la sencilla razón de que 1 Corintios es una de esas iglesias locales que cuando tú la ves en la Biblia tú dices, ¿cómo el apóstol Pablo escribió de esta iglesia? Porque habiendo tantas iglesias con tantos buenos ejemplos, ¿por qué hablar de 1 Corintios, que era una iglesia que tenía? Mencióname un pecado, ellos lo tenían. Mencióname alguna carnalidad, posiblemente lo tenían de una u otra forma. De hecho, cuando vamos al contexto de Corintios, Homero, en la Ilíada, que todos conocemos, este historiador, o este escritor, él decía que la iglesia de Corinto, perdón, él no decía de la iglesia, él decía de la ciudad. Él decía que la ciudad de Corinto era una iglesia reconocida por 2 cosas. 1, riqueza. 2, inmoralidad. Eso lo decía un autor secular, que no tiene nada que ver con el cristianismo. Bueno, Platón, conocemos a Platón, en su obra La República, él decía que cuando se iba a hablar de una prostituta, había que llamarla la joven corintia. Porque fíjense a dónde llevó el calificativo de ser corintio o vivir en Corinto, que decía las prostitutas se llaman joven corintio, aunque no vivieran en Corinto, por la magnitud de perversión. Otro, Aristófanes. Aristófanes es conocido como un escritor, un comediógrafo. A mí no me dio ninguna gracia cuando estudié Aristófanes porque eran mis inicios de estudio en el idioma bíblico, y yo decía, ¿cómo este hombre está hablando? Porque la gente lo leía en griego y era muerto la risa todo el mundo. Decía, yo no le encuentro la gracia a esto, porque no entiendo nada de lo que dice. Pero Aristófanes, él dice, que de hecho, él hizo muy famoso la frase corintizar, o como nosotros diríamos hoy, corintiar. Porque él, viendo la cultura de los corintios, dice, esta gente son tan malos. Y recuerden, estamos hablando de gente no creyentes. Los no creyentes ponían en alza el calificativo de inmorales, de prostitutas, de malas vidas, de todas estas cosas que tenían. Y el último, Estrabón. Estrabón es un geógrafo, también de contemporáneo de esta etapa del primer siglo, incluso anterior al primer siglo. Y Estrabón, que escribía sobre geografía, él decía, bueno, Corinto es reconocido por el templo de sus 1000 prostitutas. El mundo conocido tenía un proverbio que decía, no cualquier hombre puede ir a Corinto. Para que usted sepa, el hombre que llegara ahí, imagínense un templo, o eran muchos templos, pero uno con 1000 prostitutas, toda la perversión que había en esa ciudad. Y lo triste del caso es que esas perversiones se estaban introduciendo a la iglesia. Cuando la iglesia tiene el llamado de influenciar y predicar el evangelio al mundo, el mundo y la sociedad de Corinto se estaban metiendo. Entonces yo creo que si hubiese escogido cualquiera de los otros 65 libros, hubiese sido de bendición, porque igual revelación del Señor. Pero primero los Corintios yo creo que es un desafío, porque a pesar de estar 2000 años de diferencia, hermano, luchamos con cosas muy parecidas. La diferencia que nosotros tenemos con ellos
es que nosotros tenemos todo ese tipo de expresión de pecado en la actualidad con internet. Y ellos no tenían internet, ellos tenían que practicarlo en esos lugares. Así que yo creo que esa es una de las formas que toda iglesia, en la parte práctica, porque estamos hablando de la predicación, pero yo creo que toda iglesia debería estudiar. Cada uno de nosotros en la vida devocional debería proponerse leer un libro completo con la iglesia, leer libros completos con la familia, con los hijos, para ir entendiendo, ¿verdad?, cada uno de los textos en ese contexto y no fuera de él. Yo creo que ha sido una carta que ha dado tela por donde doctor. Bueno, como estamos hablando de una carta, todos sabemos que toda carta cuenta con una serie de elementos. Siempre hay un autor de la carta, hay un destinatario y también hay un saludo. Eso siempre debe estar presente en cada una de las cartas. Y Corintios no es la excepción. Pero llama mucho la atención, pastor, porque como usted ya decía ahorita, realmente hemos visto en estos meses cómo la iglesia de Corinto estaba llena de problemas, llena de pecados, llena de dificultades, llena de desorden, o sea, muchas cosas fuera de lugar. Sin embargo, llama la atención cómo en el saludo Pablo le dice a la iglesia, se refiere a los creyentes de la siguiente manera: los llama santificados en Cristo y llamados a ser santos. O sea, él reconoce a esos hermanos de la iglesia de Corinto como verdaderos creyentes. ¿Qué enseñanza nosotros podemos sacar de esto? Bueno, básicamente, César, cuando uno empieza a leer la carta de Corintios, vamos a quitar el primer capítulo. Si quitamos el primer capítulo y quitamos ese saludo, yo llego a pensar que se le está escribiendo a impíos nada más. Pero como Pablo mismo dice, a los santificados en Cristo Jesús y a los llamados a ser santos, eso propone dos de las cosas, hermano, que ocurren en la práctica de nuestra vida. ¿Qué pasa cuando alguien es llamado de las tinieblas a su luz admirable? ¿Qué pasa cuando una persona es salva por la gracia de Jesucristo? Que ha sido llamado por el Señor, pues estaba en una condición muerto en delito y pecado, nada podíamos hacer para salvarnos, y el Señor nos santifica. Los teólogos han hablado de la santificación o la santidad en tres fases. Una es la santificación o la santidad posicional. ¿Cuál es? Una persona que estaba muerta en su pecado y ahora es salvo por Jesucristo. Bueno, yo he sido identificado con el Señor, es decir, yo he sido separado para Él. Así que alguien que cree en el Señor Jesucristo desde ese día, que cree por la gracia del Señor desde ese día, es una persona salva en Cristo. Es una persona apartada para Cristo, aunque viene ahora el otro proceso que se ha llamado en la historia de la explicación teológica, es el proceso de santificación o la santificación progresiva. Se puede hablar también como la madurez cristiana, como en el crecer en el Evangelio de la estatura del varón perfecto que es Cristo. ¿Y esto qué nos dice? Hermanos, una iglesia con toda esta serie de pecados, se estaba diciendo, yo no dudo, creo que hablamos en algún momento de esto, yo no dudo que en la iglesia de Corinto hay impíos, no tengo ninguna duda que ahí había impíos, pero tampoco tengo ninguna duda que ahí había creyentes espirituales y también había creyentes que estaban siendo dominados por la carne. Y a todo ese cúmulo de personas, el Señor escribe lo que ahora Pablo aquí identifica a los santos, aquellos que han sido santificados. Fíjense que eso en los idiomas originales es un verbo pasivo. ¿Qué significa un verbo pasivo? De la forma más sencilla, que esa gente no había hecho nada para que los santificaran, sino que era Dios quien los había tomado y los había santificado, como nosotros sabemos que es la salvación. Yo no podía hacer nada, yo lo único que podía hacer era pecar, y confesando a Cristo y poniendo mi fe en Cristo, entonces el Señor me llamó y me separó. La otra santidad no está aquí, ni la ha experimentado nadie, que es lo que se conoce como la santidad perfecta, por decirlo de alguna forma, o absoluta, que es la que vamos a tener en el reino de los cielos cuando estemos con el Señor. Lo interesante, César, es que esta carta, a pesar que tiene, como nosotros decimos buen cubano, tiene chuche por todos lados, es chucho, dando chucho y corrigiendo y dando leña, es una carta que nos enseña que aunque Dios da leña, esa leña es para moldearnos, no para destruirnos. O sea, que tenía esperanza de iglesia de Corinto. Sí. Yo creo que esa es una de la principal tesis de la carta a los Corintios, es una iglesia que necesita ser confrontada con el Evangelio y a la vez animada con el Evangelio. El pecado les estaba llevando a hacer o no hacer cosas que debían hacer correctamente, y aún así el Señor, porque sabemos que no es Pablo el motivado a escribir, sino el Espíritu que toca al Pablo para que pueda escribir revelación a ellos, de decirle, mira, está mal, pero en el Evangelio se puede estar bien. Y yo creo que eso es un ánimo para todos nosotros, que el Señor nos ama, hermano, y cuando Dios nos ama, nos tiene que corregir, nos tiene que disciplinar, nos tiene que llamar la atención, y eso, a diferencia del mundo, es ¿para qué? Para beneficio de nuestras almas. Seguidamente, después del saludo, Pablo va al grano, no había tiempo que perder. Y nos gustaría entonces saber, pastor, cuál es el primer problema que Pablo identifica en esta iglesia y cómo lo trata.
Bueno, uno de los problemas que incluso tienen muchas congregaciones hoy, que nadie está exento de esto, y es las divisiones. Si usted tiene abierto su Biblia, como espero en este momento, 1 Corintios 1, dice el verso 10, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero Pablo no solo se queda en atacar el pecado, sino incluso se los describe. ¿Cómo se estaban viendo estas divisiones en medio de él? Había un grupo. Nosotros sabemos que es muy normal, por ejemplo, en el deporte, que yo tenga la preferencia por un equipo. Nosotros sabemos que incluso hasta en temas de política uno dice, mira, aunque el evangelio me separa de involucrarme en algunos aspectos de política, yo no soy apolítico. Yo digo, mira, este tipo de pensamiento en la política está más cerca del evangelio. Y así lo puedo ver. Y digo, este creo que tiene más principios, este no. El problema con las divisiones en la iglesia de Corinto es que este es un tema recurrente de principio a fin. Yo no puedo perder de mente cuando voy a leer cualquier capítulo de Corinto que uno de sus problemas son las divisiones. Había un grupo que decía, mira, nosotros somos de Pablo dentro de la iglesia. Eso está mal. No está mal decir, mira, yo me identifico mucho con la predicación de este hermano. No sé, me siento muy edificado con esa predicación. Ese es el problema. El problema es cuando dice, pero no me identifico con nadie. Mi grupo o mi partido en Corinto era de Pablo. Ahora, ¿qué pasa? Que en el contexto de los corintios eran amantes de la política y amantes de los partidos. De cualquier cosa se hacía un partido. Nosotros aquí no tenemos cultura de eso, no tenemos ni idea de lo que es eso en Cuba. Pero en estos lugares había una persona que pensaba de algo, fuera religioso, fuera deportivo, fuera social, cultural, cualquier cosa, y hacía un partido. Le llamaban las eclesias o las asambleas de los que creían así. Pues eso se metió en la iglesia y había unos que decían, mira, yo soy de Pablo, a mí no me debe más nadie. Pero otros decían, no, yo soy de Apolo, y Apolo es reconocido como uno de los grandes expositores con mucha fuerza y mucho ánimo que aparece en el libro de los Hechos. Y otros decían, no, yo soy de Pedro. Fíjense que no tenemos referencias directas o muy específicas de que Pedro estuvo pastoreando, estuvo cerca de los corintios. Y aún así ellos tenían identificación con él. Pero cuando nosotros empezamos a ver a cada uno de ellos, incluso había un grupo que decía, no, yo soy de Cristo. El problema es que cuando tú ves ese grupo, tú dices, bueno, ese grupo está bien. Ahora, ¿por qué ese grupo incluso se incluye dentro de estas secciones de que tú eres de Pablo, tú eres de Pedro? Mira, si esa gente verdaderamente de Cristo, lo primero que iba a hacer es decir, no, hermano, ni de Pablo, ni de Apolo, ni de Pedro, todos tenemos que ser de Cristo. ¿Y cómo sabemos que aunque en la primera lectura dice, mira, había una gente, había un grupo que estaba bien? Hermano, cuando vemos todos Corintios, evidentemente, si incluimos a estos, están mal. ¿Por qué? Porque más adelante vemos disciplina y ni estos. Y en todos los demás pecados nadie se para a decir el pecado, tiene que ser confrontado con el evangelio. Entonces, las divisiones, una aplicación práctica. En nuestra iglesia local es imposible que el hermano que ahora mismo esté al lado tuyo, y puede ser tu esposo, tu cónyuge, piense igual que tú al 100% en todo. Pero fíjense que Pablo no va a igualdad de ideas, sino a tener una misma mente. ¿Cuál es la diferencia de igualdad de ideas? Que tú pienses igual que yo, que tú seas una reproducción de todo lo que yo digo. Hermano, eso no puede ocurrir, ni yo quiero que eso ocurra con nadie, porque cuando alguien simplemente repite lo que yo digo, esa persona no está pensando, esa persona no está analizando las cosas. Y Pablo dice, llamados a tener una misma mente. ¿Cuál es la mente? Evidentemente es la mente de Cristo. Es decir, que aunque podemos pensar y tener diferencias, hay cosas que nosotros tenemos que tener o estar de común acuerdo. De hecho, hay un escritor de la Edad Media que es Rupert Meldenius. Él decía, en lo fundamental tenemos que mostrar nosotros unidad. ¿Qué es lo fundamental? Las verdades fundamentales de la Biblia, hermano. Hay verdades que son cardinales y fundamentales de la Biblia, que en eso, si tú piensas diferente a mí, no es que nos estamos dividiendo, es que nos estamos separando, porque uno solo puede seguir por el camino de la verdad. Le pongo un ejemplo. Si alguien, como pasaba en la iglesia de Corinto al final, que alguien decía, no hay resurrección. Tú dices, está bien, vamos a sacrificar la verdad por la unidad. No se puede sacrificar. Porque si tú no crees si tú crees que no hay resurrección, tú no eres mi hermano con un pensamiento diferente. Tú te conviertes automáticamente en un hereje camino al infierno. Hermano, porque si no hay resurrección, eso es una verdad fundamental. ¿Qué dijo Jesús? Que él iba a prepararnos morada, que él venía de nuevo por su iglesia. Entonces, lo que decía Rupert Meldenius, él decía, mire, lo que es fundamental tenemos que mostrar unidad. En lo que es no esencial, nosotros lo que tenemos que mostrar es tolerancia, amor, tolerancia. Es decir, esto no es esencial, te amo, mi hermano. ¿Qué tú crees? ¿Que Cristo va a reinar esos 1000 años aquí? Gloria a Dios, te amo. ¿Qué tú crees? ¿Que ese reino milenial está ocurriendo? Te amo, mi hermano, porque eso no es esencial.
¿Qué tú crees? ¿Que hay que vivir en santidad? Te amo, mi hermano. No, que tú vives de acuerdo como tus parámetros, de acuerdo como te dé bien deseo. Discúlpame, no te puedo amar. Porque tú vas contra las verdades fundamentales del Evangelio. Pero me encanta que él decía, en lo fundamental, mostremos unidad. En lo no esencial, mostremos amor o tolerancia. Pero él decía, y en todo lo demás, me encanta, pero él decía, en todo lo demás, mostremos amor. Hermano, muchas iglesias hoy se dividen por cosas tan triviales, por cosas tan ínfimas, como que no me gusta que ponen una alabanza lenta y después una no. A mí me gusta que sea rápida primero, y por eso se dividió la iglesia. No me gusta porque hicieron una convocatoria, pintaron y no me llamaron, y por eso se dividió. No, hermano, eso lo que hace es poner al descubierto nuestras carnalidades y no entender la esencia del Evangelio, que aunque para esta iglesia había divisiones, fíjate César, que cuando seguimos leyendo toda la carta, la respuesta de Pablo es hablar que lo que está detrás de todo esto es que había carnalidades dentro de la iglesia. Fíjense que en el capítulo 2, más adelante, él habla de ese hombre natural, el que no tiene el Señor. Habla de un hombre espiritual que es el que es guiado y entiende la mente de Cristo, porque está en el Señor. Y habla de otro creyente que no es una parte de los creyentes. Hermano, o eres creyente en Cristo o no eres creyente en Cristo. Pero Pablo le habla a un grupo de estos corintios, que en su gran mayoría que estaban dejándose dominar por la carne. Y lo encontramos en el capítulo 2, versículo 3. Versículo 2. Dice, podía beber leche y no vianda porque aún no era capaz, ni soy capaz todavía porque aún soy carnales. Porque habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no soy carnales y andáis como hombres. ¿Qué está diciendo Pablo? Que esas divisiones que ustedes tienen es por la carnalidad. Hermano, el Evangelio lo que debe hacer es unirnos. Y no unirnos sacrificando la verdad. Es por la verdad del Evangelio unirnos. Y en lo que no es esencial, de una forma práctica, tenemos que mostrarnos amor. ¿Por qué? Porque es imposible que todos podamos pensar igual en todas las cosas. Pero lo que sí es posible en el Evangelio, que aunque tenemos diferencias, nos mostramos el amor de Cristo. Todos los que están aquí de una forma u otra han tenido al menos una vez o más, estoy seguro, algún encuentro con un hermano, alguna diferencia de criterio, alguna diferencia de opinión. Entonces, si nosotros vamos a buscar una iglesia donde todo lo que está ocurriendo es de acuerdo a mi preferencia, no la vamos a encontrar tú la iglesia, sea tú la iglesia tú solo. Pero si buscamos una iglesia donde las verdades fundamentales, donde se está buscando la mente de Cristo por medio de su palabra, entonces por ahí viene más o menos la cosa. Así que, primer problema, divisiones. Y esto va a ser recurrente en toda la carta, porque esas divisiones estaban también en otras cuestiones y en otros partidos. Así que un consejo práctico para toda la iglesia, hermano, procuremos seguir creciendo en la verdad del Señor. Porque a medida que vamos madurando, a medida que vamos creciendo, nadie podrá decir qué maduro soy. Si alguien dice, wow, qué madurez tengo hoy, evidentemente no está madurando. Pero cuando vamos creciendo en la palabra, ahora lo que pensamos, oye, es verdad que esto no lo haría de nuevo como lo hice al principio. Aquel me dijo, aquel era otro hijo del diablo, y nosotros tenemos la tendencia esa de rápido, hacer partido. Hasta que todo el mundo está dispuesto a hacer un partido, a hacer un grupo de pensamiento, hasta que se diga, se piense o se haga algo que ya no va de acuerdo con mi preferencia. Entonces empiezo a buscar otro partido. Hermano, la iglesia es un cuerpo, no una serie de individuos que se agrupan por preferencia. Así que yo creo que en cuanto a eso, es una de los principales llamados para nuestra vida. Perfectos en la unidad del Evangelio. Y eso solo es posible por la gracia del Señor. Porque cuando yo quiero buscar la unidad de la iglesia local, en ocasiones yo bajaré la cabeza. En ocasiones yo no diré a una persona algo y buscaré, Señor, ayúdame a ver cómo trato esta situación. Pero cuando nos dejamos dominar por la carne, hermano, entonces somos esos individuos que en la iglesia solo estamos buscando la oportunidad. Vemos los problemas como oportunidades para decir, mira, yo no sé a cuánto de ustedes les pasaría, pero si uno tiene una situación con un hijo, nadie se atrevería a salir por ahí, este hijo mío, bueno, alguien lo hace, ¿no? Pero este hijo mío, esto es un desastre, esto es un hijo de Satanás. Yo no sé, nadie haría eso. ¿Por qué? Porque es tuyo. Lo sientes tuyo, es amado. Lo que tú buscas es cómo corregirlo. Hermano, cuando usted sale por esa puerta diciendo esta iglesia y nosotros, tú estás hablando de tu casa y estás hablando de tu familia. Una cosa es pasar la mano al pecado y otra cosa es decir, Señor, ¿cómo yo puedo ser parte de esta familia? Que evidentemente no puede ser perfecta, porque esa santidad absoluta no hemos llegado a ella en la presencia del Señor, pero la que estamos hoy, la santidad progresiva, creciendo, es una parte donde tú miras a tu alrededor y dices, oye, yo tuve una vez un problema con este, con él también, y con aquel no tuve problema porque
ni le hice caso. Pero hermano, es imposible que nosotros no tengamos diferencias de criterio en algún punto. Pero, como la palabra nos dice, en las cosas esenciales, mostremos la verdad del Señor y el amor del Señor en todo nuestro pensamiento. Yo creo que eso nos va a ayudar a nosotros a evitar caer en lo mismo que cayó la iglesia de Corinto, de los grupitos. Este es el grupito que piensa como yo, este es el que piensa como fulano, ustedes para allá, no, al final tenemos que estar unidos. Y es posible, porque eso ocurre por medio de Cristo, no hay otra vía, Bueno, en el capítulo 5 nosotros nos encontramos con un tema bien complicado. Es uno de esos temas que los predicadores evitamos tocar, mucho más en el culto dominical. Pero bueno, cuando se predica así de manera sacrificial, no nos queda más remedio entonces que estudiarlo, enfrentarnos a él y exponerlo de la mejor manera. Uno de sus mensajes, hablando de este tema, tuvo el siguiente título: la disciplina bíblica, lo que significa entregar a una persona a Satanás. No solo un tema sugerente, pastor, sino que también pudiera generar polémica. Entonces, la pregunta es, ¿cómo Pablo trató este tema de la disciplina en el contexto que él estaba? Y quisiéramos saber también si esto es aplicable a la iglesia de hoy en día o es algo que ha quedado obsoleto en Jesús. Excelente pregunta. Y algunos recordarán que ese mensaje nos llevó dos sermones. ¿Por qué? Si nosotros ignoramos el contexto de Corintio, caemos en el caso, no, ¿cómo la iglesia puede entregar a una persona a Satanás? ¿Qué cosa es eso? Algunos dirían eso. Incluso los que llevamos años practicando la disciplina bíblica, miren hermanos, esta es una doctrina que demuestra, o es una de las doctrinas que es como un termómetro, que mide la santidad de la iglesia, el valor que tiene. Porque ¿cuál es el propósito de la disciplina? Vamos a partir de algo general y después vamos rápido a cosas prácticas de Corintio. La disciplina tiene dos fases, una disciplina formativa y otra disciplina que es correctiva. ¿Cuál es la disciplina formativa? Bueno, nadie está exento de la disciplina formativa. Es la que por medio de enseñanzas bíblicas a través de la palabra y de disciplinas bíblicas que nosotros ponemos en práctica como la oración, el estudio de la palabra, el servicio al Señor, etc. Todos estos elementos que nos hacen vivir la iglesia, nosotros estamos constantemente siendo formados. Cuando un niño, tú le dices, no deberías hacer esto, ¿por qué? Tú le dices, no, porque eso está mal. No, tú tienes que explicarle las razones, dependiendo de la edad, de por qué está mal. Entonces, la cuestión con la disciplina bíblica es que esa disciplina formativa es la que es, vamos a llamarle así, esa disciplina pasiva. Tú estás siendo formado constantemente y te dice, mira, para un creyente, una vida que agrada al Señor, tienes que limitarte con ciertos patrones del mundo. Tú vienes al Señor y tú no estás casado legalmente, tú ahora entiendes que tú tienes que buscar la aprobación legal delante de las autoridades y la bendición de la iglesia. Entonces, ya eso, tú te estás formando y a partir de ahí tú dices, bueno, esto es algo que debo hacer en mi vida, no para alcanzar el cielo, sino porque ya he sido salvo y quiero agradar a Dios en todas las áreas. Ahora, la disciplina correctiva es la que está tratando Pablo aquí. ¿Cuál es la disciplina correctiva? Que hay un pecado en la iglesia y que tiene que ser tratado. Ahora, aquí hay que añadir otra cosa, porque cuando estamos predicando sermones expositivos consecutivos, no podemos desconectar, aunque ya hemos hablado que es de mucha bendición, no podemos desconectar algunos temas que aunque solo aparezcan en un libro, se pueden estar correlacionando con otros pasajes. Por ejemplo, cuando yo veo este caso de disciplina, yo tengo que obligatoriamente buscar qué es lo que enseñaron los apóstoles. Y Pablo fue el que me enseñó sobre eso, y Jesús, sobre el tema de la disciplina. ¿Por qué? Porque a primera vista, cuando yo voy a esto, me digo, bueno, ya, hay un tipo que está en fornicación, que está haciendo esto, bótalo. No, lo que pasa es que el caso de este señor es un caso delicado que ha violentado todo el proceso de la disciplina que se encuentra en Mateo 18. En Mateo 18, Jesús está poniendo fundamentos de cómo debemos tratar la disciplina. Ahora, la disciplina tiene como propósito corregir y restaurar a alguien, no castigar. Porque muchos piensan, no, la disciplina en la iglesia, no, a mí no me castiga nadie, que me castigue Dios. ¿Estás seguro lo que está diciendo? Cuidado, que el castigo de Dios es... Ahora, Dios ha puesto la iglesia y evidentemente no podemos dar una clase de esto, ya la dimos y fueron más de 2 horas y tanto entre las 2 predicaciones, donde se explica ahí detalladamente el caso. Pero, cuando damos este caso, el tal ser entregado a Satanás, eso no es algo que aparece solamente aquí. Si nosotros vamos a 1 Timoteo 1:20, nos vamos a dar cuenta que allí Pablo le está dando ánimo al pastor Timoteo y le está diciendo que permanezca fiel en la palabra,
y que a Himeneo y Alejandro, que eran dos colaboradores en algún momento del ministerio de Pablo, él los entregó a Satanás. El apóstol Pablo los había entregado a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Es decir, no es algo que solo aparece aquí porque uno dice, no, eso es algo hipotético. Cuando vamos a Mateo 18, el concepto es, si tu hermano peca contra ti, llámalo estando solo, es decir, el contexto es privado. Busca la restauración en privado. Si no te oyere, entonces busca 2 o 3 testigos. Si no los oyere a ellos, entonces dilo delante de la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, entonces tenlo por gentil o publicano. La idea de gentil o publicano en el contexto de Mateo 18 es diferente a gentil y publicano en el contexto cuando Cristo está predicando. No quiero dar una trabalenga con esto, pero voy a decirlo de la forma más sencilla, hermano. Cuando Jesús le predicaba a los gentiles y publicanos, le estaba predicando a impíos para que reciban el evangelio. Pero en Mateo 18, Jesús está hablando, si tu hermano, está hablando de creyentes, ha pecado contra ti, llámalo. ¿Y cuál es el cual? Fíjense que estando tú y él solo, dice, si te oyere ya, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, ¿qué está diciendo? Ahora tienes que ir haciendo desde lo más privado a lo más público. Al final, si delante de la iglesia esa persona persiste en su pecado y yo voy a seguir en fornicación, yo no quiero hacer nada porque yo entiendo que no tengo que estar casado, yo entiendo que hay que disfrutar la vida, no me interesa lo que ustedes digan en esta iglesia sobre el matrimonio, bueno, ahora frente a la iglesia dice, tenlo por gentil y publicano, es tenlo simplemente como lo que él está dando muestra de lo que es. Una persona que estando en la iglesia no quiere arrepentirse ni quiere mostrar las pautas de el perdón que Dios provoca en la vida de uno cuando ha cometido una falta y se separa del pecado. Recordemos que Proverbios 28:13 dice, el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, ¿qué pasa con Corinto? Que hay un señor, que Pablo no dice nombre, pero todo el mundo lo conoce porque esta carta se la está escribiendo a la iglesia. Y este señor se está acostando con su madrastra. Ahora, el problema de este señor acostándose con su madrastra es un problema complicado. ¿Por qué? Porque Pablo, fíjense cómo dice en el mismo verso 1 del capítulo 5. Ojo, recordemos que aunque Corintios tiene 16 capítulos y muchos versículos entre ellos, la carta a los Corintios no fue escrita en capítulos, y fue escrita en versículos. Eso se hizo cientos de años después. ¿Qué significa? Que los Corintios empezaron desde el saludo y terminaron con la despedida. Entonces, nosotros en la sección que tenemos del 5, dice, de cierto se ve que hay entre vosotros fornicación. Recordemos, ¿cómo se conocía a la ciudad de Corinto? Corintiar, sinónimo de qué? De orgía, de lascivia, de fornicaciones. ¿Cómo se conocía la ciudad de Corinto? El templo de las 1000 prostitutas, donde cualquier hombre no puede ir a esa ciudad. Ahí tiene que ir un hombre verdadero. Aquí tiene que ir un hombre que se comporte como hombre. Y después vamos a hablar más adelante, que fíjate si había hombres que se tenían que comportar como hombres verdaderos, que no solo se acostaban con mujeres, sino también con otros hombres. Entonces, ese era el concepto de la disciplina en la iglesia. Pablo está hablando algo que es un caso que nadie ha llamado al pecador para llevarlo al arrepentimiento. Entonces, si nosotros vemos el verso 5, dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Cuando vemos este pasaje, vemos el de Mateo 18, que es cómo termina el último proceso de Mateo 18, tenlo como gentil y publicano. Y cuando vemos Himeneo y Alejandro, que fueron entregados a Satanás por el mismo apóstol Pablo, la idea es alguien que ha estado experimentando el evangelio de Cristo, pero llega a un punto de su vida que las muestras que está dando no son las muestras de un nacido de nuevo, o no son las muestras de un genuino creyente. Ahora, ¿por qué yo no puedo decir que al menos este personaje aquí, yo no me puedo meter en si este hombre era cristiano o no? ¿Por qué? Porque Pablo dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Es decir, que para este hombre había esperanza. Había una esperanza de que, separado o privado de la comunión con la iglesia, ¿qué significa entonces entregar a Satanás? Que nosotros decimos, mira, usted no puede entrar más aquí porque usted es un entregado a Satanás. Bueno, ya eso es un tema que se discute mucho, pero lo que yo creo, y lo hemos predicado así, que ese entregado a Satanás es cuando se priva a esa persona que no quiere mostrar arrepentimiento de todos los beneficios de la membresía de la iglesia, de la Santa Cena, de la comunión de los santos. Él puede venir a algunas iglesias, dependiendo también de qué es lo que está ocurriendo, hasta hay iglesias que deciden, mira, tú en esa condición no puedes sentarte más acá. Hasta que tú entiendas, privado de esta comunión en la iglesia local. Recuerden, hermanos, no estamos hablando de dar una patada a alguien, porque si no entendemos el contexto, este hombre se está acostando con su madrastra, viene, es pecado, es fornicación. Dice Pablo que esto no se nombra entre los gentiles. Pero
está hablando Pablo? Los corintios, que son los más depravados sexualmente, ni hacen eso. Son depravados, pero no con las mujeres de sus padres. Entonces Pablo dice, bueno, César pasa directamente al último paso de la disciplina. Expúlsenlo. ¿Por qué? Claro, el contexto de la iglesia es complicado. Porque ese no era el único pecado que tenían. Tenían muchos otros pecados que ahora hay que irlo confrontando. Entonces, de una forma práctica, tú decías, si esto se aplica hoy, yo creo que toda iglesia tiene que aplicar esto. Pero no pensando en entregar a Satanás, sino pensando cuál es el propósito de la disciplina. Rescatar a una persona que no ha confesado sus pecados y que está haciendo prácticas que deshonran el nombre del Señor. Nosotros, gracias a Dios, en la iglesia nunca hemos tenido que llegar a ese punto de expulsar a alguien. Pero hermanos, recuerden que no estás expulsando a alguien que tiene defectos, pero que está puesto en las manos del Señor y quiere cambiar. Llegas a expulsar a alguien que cuando le llamaste, desde que sabe que esto que estás haciendo va contra la santidad del Señor, afecta el nombre de Cristo en esta iglesia y en la iglesia universal y la iglesia local, y esa persona dice, no me interesa. Va con 2 o 3 testigos, no, tampoco me interesa. Va frente a toda la iglesia para llamarle, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de cada una de las instancias en esa confrontación? Restaurarlo. Y eso solo es posible cuando la persona confiesa el pecado y dice, mira, esto es mal. Hermanos, hay iglesias que ni hablan de disciplina bíblica. Hay iglesias que disciplinan, no sé qué es eso. Ahora, ojo, el caso que usted no sepa, todas las personas que están disciplinadas en la iglesia tienen que entender algo, en qué fase del proceso disciplinario puede encontrarse esa persona. Porque cuando es algo que en lo privado, cuando se confrontó, se quedó, esa persona se recesa de algunas cosas para buscar la restauración de su alma. Y ahí, y algunos hermanos que están acá, y líderes también, hermanos que llevan años, saben siempre que es algo doloroso, pero es algo necesario. Porque ¿qué es lo que se busca siempre con la disciplina? Recuerda, no se busca castigo, lo que se busca es restauración. Y en ese proceso de restauración, hermano, es imposible que todo el mundo esté de acuerdo, sí, este es el proceso y este. Lo único que añado con esto a la disciplina es que el tiempo es un factor complicado. Hay iglesias que dicen, fornicación, 1 año. Robarte en eso, son 6 meses. Es como que, sí, si haces esto, hermano, todos los casos son diferentes. Todos los casos se le debe dar un tratamiento diferente, pero lo que tiene que estar rigiendo del común denominador es la Biblia. ¿Por qué razón? Porque aún cuando los hermanos de la iglesia, los pastores, los consejeros, el liderazgo, se reúnan para tratar un caso, y los hermanos que me están escuchando, esto es algo que yo no estoy diciendo y que nadie dice, ¿cómo será aquí? Entre ustedes hay hermanos que han estado conmigo durante todos estos años en proceso de disciplina. Lo que hemos buscado siempre que es, oremos, e incluso cuando es alguien hasta que se ha alejado de la iglesia local y ya no se está congregando en ningún lugar, que seguimos haciendo, orando, hermano. Porque amor significa confrontar a la persona con su pecado para que odie su pecado, no odie a la iglesia local. Entonces, un consejo práctico de Corinto de este tema de disciplina es que Pablo lo hizo público porque ya era un pecado avergonzante, era algo que avergonzaba a toda la iglesia. Imagínense ese impío dentro de la iglesia, alabando al Señor, sirviendo al Señor, no sabemos cuántas, haciendo vida a la iglesia, y la gente nada, no le decía nada, y con su madrastra y toda, no sabemos si el padre estaba vivo. Lo que sabemos que era algo que ni los corintios, tan perversos que eran, practicaban. Entonces, hermanos, veremos por nuestra santidad, por la nuestra, la de nuestras vidas, y también animemos a nuestros hermanos cuando vemos a alguien que cae. Lo que nosotros tenemos que hacer, si unimos el concepto de la disciplina, Gálatas 6 dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Porque puede ser tú, puedo ser yo, puede ser cualquiera. Entonces, no estamos exentos de la disciplina bíblica. Todos estamos siendo parte de la disciplina formativa. Todos, no siempre se practica con nosotros la disciplina correctiva, es decir, cuando hemos fallado en algo y se nos hace una disciplina. Pero sí todos estamos llamados a buscar la santidad. ¿Por qué? Porque todos estamos creciendo. Incluso los que buscamos el proceso de restauración de otros, nosotros mismos estamos también en ese proceso. Señor, ayúdame, porque en la iglesia se ven cosas dolorosas. Y lo triste del caso, con esto cierro el tema, aunque es un consejo práctico, tenga cuidado cuando usted va a juzgar a alguien. Tenga cuidado cuando alguien en la iglesia ha fallado o usted lo ve lejos y dice, mira, fulano, ¿y con él qué habrán hecho? ¿Qué habrán hecho? ¿Qué habrán hecho? Antes de preguntarte qué habrán hecho, ora por esa familia. Ora por esos muchachos. A veces vemos tristemente muchachos que se han ido alejando, que lo vemos aquí. Hermano, tenemos que orar por ellos. Porque quien entrega a Satanás, la iglesia, entregar a Satanás es privarlo de la comunión de los santos. Pero recuerda que la mayoría de las veces, cuando se llega a ese proceso, la misma persona ya no quiere ni estar en la casa del Señor. Entonces, mi actitud es, Señor, tráele. ¿Por qué? Porque aunque sea el hijo de mis hermanos, es el mío. Porque aunque sea alguien que cayó en una situación determinada, es mi familia, y esa es la diferencia.
ser en el grupo de los chismosos de la iglesia o ser el grupo de que, Señor, yo no sé lo que ha pasado, pero dale sabiduría al liderazgo de la iglesia, dale sabiduría a los hermanos y a esa persona o a esa familia para que busquen la restauración. ¿Por qué, hermano? Porque un día dejaremos de ser disciplinados. Mientras estemos en esta vida, todos estamos siendo disciplinados constantemente. Y necesitamos de esa santidad del Señor, que cuando hay pecado, hermano, triste, cierro con esto, triste es cuando usted ve a una iglesia donde se descubre a alguien en pecado y no pasa nada. Hermano, eso es probablemente que haya dejado de ser una iglesia. Donde pasa algo y no, pero es que toca muy bien el instrumento. O pasa algo, no, pero es que hace muchas cosas en la iglesia y es muy fundamental, hermano. Entiende, ni tú ni yo somos imprescindibles en esta iglesia. Y lo que caracteriza esto como una iglesia es a ti y a mí que estamos viviendo la verdad del Evangelio, que no está exenta de casos. Lo que más me llama de Pablo, hay un pecado y como tú dices, hay que confrontarlo. ¿Por qué? Porque no es una cuestión de guapería, es una cuestión de restauración. Y esa es la disciplina. Imagínense que ahora yo tengo un problema en lo personal con un hermano aquí de esta iglesia. Vamos a poner el hermano Nelson, que tiene cara de un hombre. Sí, más problemas. Traduce. Vamos a pensar que yo tengo un problema con el hermano Nelson, una discusión, un problema. No nos vamos a poner de acuerdo en un asunto en este caso de la iglesia. Sí, algo eclesiástico, algo con los ministerios, con lo que vamos a hacer, con el orden de una actividad, algo así. Y Nelson y yo determinamos que eso hay que llevarlo a juicio, hay que llevarlo a los tribunales. Él se busca a su abogado, yo busca el mío, le buscamos testigos aquí de la iglesia, metemos a gente para que tenga que decidir si va a estar de parte mía o de parte de él, y vamos por los tribunales. La pregunta entonces es, pastor, ¿qué usted pensaría de nosotros? ¿Qué usted diría a respecto? Bueno, lo primero es decirle, arrepiéntanse. Porque no, como César decía, no se está hablando de un caso, hermano, que ya se sale del contorno de la iglesia y es algo ya de, no sé, algo que tiene que ser frente a las autoridades. Cuestiones más agravantes, por decirlo de esta forma. Bueno, eso no vamos a usar tanto la imaginación, eso estaba pasando en Corinto. Eso estaba pasando en la ciudad de Corinto. Ahora, cuando Pablo escribe el capítulo 6, hay que entender rápidamente, eso está en los estudios, pero rápidamente hay que entender cómo eran los juicios en el contexto de Corinto. Primero, en esta iglesia, evidentemente hay judíos, pero la mayor presencia, todo parece indicar que son gentiles que se han convertido al Evangelio. Y hay judíos que también se han convertido. Y otros que no están ni convertidos y otros que no saben ni cómo andan. Entonces, los judíos cuando tenían juicio, ¿cómo ellos lo llevaban? Cuando era un juicio de menor causa, ellos iban ante el Sanedrín, que estaba compuesto por 70 personas. Ahora, quiero que tengas esto en mente. Imagina ese mismo caso que César y Nelson tienen una situación determinada y si era por el contexto judío se iba al Sanedrín, 70 personas y cada cual buscaba sus 2 o 3 testigos, como decía la ley. Pero aquí esta no era la frecuencia o la esencia de los juicios en Corinto. ¿Por qué? Porque ellos, aunque tienen presencia judía, no es el judaísmo el que predomina en la ciudad, sino es Roma y el politeísmo, los griegos. Entonces, lo que está ocurriendo es que los corintios, por ser una colonia romana, amaban y a la vez Roma, por tomar la cultura griega, Atenas, habían asumido el sistema judicial de los griegos. Piensa esto, si yo como ciudadano corinto tenía ese problema, ¿cuál era el primer paso a dar? El primer paso a dar era que César, tú tendrías que buscarte un abogado privado. Ellos le llamaban un árbitro privado, y Nelson tendría que buscar un árbitro privado. Pero entre los dos tenían que ponerse de acuerdo para buscar un tercer árbitro. Y esto no estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de que esos árbitros o esos abogados eran ciudadanos griegos, o romanos en este caso, perdón, eran ciudadanos romanos que tenían más de 30 años y que incluso ellos pagaban por ser abogados en la ciudad. Ser abogado o ser árbitro en cualquiera de estas situaciones era un espectáculo para los romanos, porque incluso solo podían ser los que eran ciudadanos romanos. Entonces, imagínense que ellos pagaban, a ellos no le pagaban por ser abogados, ellos mismos, el ciudadano promedio, pagaba porque le encantaba. Porque le encantaba el brete, porque le encantaba ese mordio, y más cuando no solo hablaban, sino que ellos decidían a dónde esas personas podían pasar la sanción. Entonces, la cuestión con eso es que esa era la primera instancia. Fíjense, porque esto estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Miren lo que Pablo dice en el verso 6. O sea, alguno de vosotros, cuando tiene algo contra
ustedes cuando tienen un problema contra otro, evidentemente un problema eclesiástico, ustedes tienen la osadía, o más bien el descaro, de que ese problema de la iglesia local lo llevan afuera? Ahora, el problema con Corintios, que ellos lo asumen esto de Atenas, es que si no se resolvía la situación ahí, se iba a un concilio que se llamaba el Tribunal de los 40. ¿Por qué? Porque eran 40 árbitros frente a un juez público. Ya piensen, César tenía su árbitro, Nelson tenía su árbitro, había 40 en el jurado y había un juez público. Mire todas las personas que se empezaban a involucrar con ese juicio. ¿Qué pasaba? Que si eso no se solucionaba ahí, entonces se iba a otro tribunal que, dependiendo si era implicaciones monetarias o gastos y estas cosas, era el tribunal conocido de los 201. Ya saben, 201 personas decidiendo sobre algo. Si ahí no se resolvía o era de mayor cuantía, se iba al tribunal de los 401. ¿Por qué siempre 400 más 1 o 200 más 1, número impar? Porque cuando se defendía el caso de César o el caso de Nelson, las dos partes, al final todo ese jurado tenía una piedrecita. Y esa piedrecita había una especie de lo que nosotros vemos como la Dique, es la diosa de la justicia, que en el Tribunal de Justicia de Cuba, que es la mujer que tiene una espada en la mano, la otra pesa en la otra y tiene los ojos vendados. ¿Por qué los ojos vendados y por qué la pesa? Porque ella está, la justicia tiene que ser imparcial. Bueno, estoy hablando de lo que debe ocurrir, ¿no? En muchos lugares no se aplica, etc. Pero ese no es el punto. La idea es que tú ibas desde una persona, dos personas, desde 3 personas hasta 200 más 1. El problema era que ese 200 más 1, si cuando se terminaba todo de jugar, entonces yo, si era parte del jurado, tenía que ser hombre, yo echaba mi piedrecita en culpable o inocente. Y eran 201 piedras. Esas 201 piedras, al final, para donde se inclinara la balanza, ese tenía la razón o el otro era el culpable. ¿Qué pasa? Que incluso la historia lo demuestra, ya de Jacob, que cuando ahí no podía incluso no solucionarse el problema. Entonces había jurado que eran los mayores jurados desde 1000 a 6000 personas. Hermanos, en otras palabras, esas personas, por ser mayores de edad, tener 30 años, lo más seguro es que estaban casados. Lo más seguro es que tenían amigos. Y al ser impíos, qué satisfacción más grande de estar en un juicio de alguien, no importa que fuera iglesia o no. Corinto entero sabía lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Imagínense cómo Pablo le dice: ¿acaso no hay entre ustedes personas que juzguen estos casos? Ustedes que tienen esa arrogancia, que si son como Apolo, si son como Pablo, si son como no sé quién, ustedes que dicen conocer de estos temas. Yo voy a poner como un ejemplo práctico. Hermano, a veces eso pasa en la iglesia. Usted sabe de un problema en la iglesia y sale a hablar con un vecino no creyente, con un familiar, ¿no? Muchachos, en la iglesia mía, fulano le hizo a la mujer esto y acabó, eso fue un desastre. Y eso que está en la iglesia. Tú dices, pero tú estás hablando como iglesia o estás hablando como un impío. El problema era que el testimonio de la iglesia de Corinto se estaba pisoteando, el testimonio del evangelio. ¿Por qué? Porque no había gente entre ellos que decía: a ver, César, a ver, Nelson, espera, vamos a ver qué pasó y vamos a buscar la reconciliación. Hermano, pensemos que en cada uno, no sabemos a qué instancia llegaba el proceso, pero sabemos que desde 4 hasta 6000 personas podían estar involucrados en ese problema, que era algo que Pablo dice: ¿por qué no lo solucionan ustedes? Ahora, la pregunta es interesante, porque en el capítulo 6 Pablo dice: ¿por qué ustedes están llevando a juicio cualquier cosa a los impíos? Y en el capítulo 5 dice: y tiene un impío dentro de ustedes, o alguien actuando como un impío, y ustedes no lo han enjuiciado, o no lo han llevado a disciplina. ¿Se ven la idea de la hipocresía que tenía esa iglesia? Ellos ejecutaban cualquier juicio de cualquier tema afuera, y lo que tenían que haber arreglado dentro, con ese hermano o esa persona que estaba acostándose con su madrastra, no lo habían hecho. Ejemplos prácticos, hermanos. Nosotros no podemos tapar el pecado, pero sí tenemos que proteger a nuestros hermanos, hermanos. Porque cuando hablamos de nuestra iglesia, estamos hablando de nosotros. Y las personas del mundo aman ver, el no creyente ama ver cuando ocurre un desastre en la iglesia o una situación en la iglesia, y aman hablar de eso. ¿Por qué? Porque el argumento más grande: mira, y eso que son cristianos. Hermanos, nosotros tenemos un proceso de cómo buscar la disciplina, porque fíjate, un tema va llevando al otro. Entonces, para cerrar este punto, hermanos, tengamos cuidado. Lo que tenemos nosotros como problema, tenemos que nosotros como espirituales
solucionarlo. Y cuando no sabemos cómo, llamar a alguien también espiritual, mira, ayúdanos con esto. Porque a veces viene alguien a nosotros, mira, me pasó esto, y esa persona, ¿qué es lo que hace? Provocar más o echarle más leña al fuego cuando tenemos que buscar la restauración. Así que es algo que, hermano, yo no estoy describiendo aquí una iglesia ficticia. Estamos hablando de una iglesia real para otra iglesia real, con problemas reales para nuestros problemas reales. Es decir, esto es algo que es nuestro día a día. Entonces, eso nos dice algo. Nuestros juicios y el testimonio de la iglesia somos nosotros los encargados de protegerlo. Señor, ayúdanos. No a pasar mano a esto, o a decir, no, mejor que. ¿Cómo hacen los libros de historia en Cuba? Como lo hacen en cualquier lugar. Te presentan a los mártires, te presentan a los héroes como que gente intachable. Cuando tú vas a otros libros que te pueden corroborar la historia, eran mujeriegos, eran desastrosos, eran alcohólicos. Pero ¿por qué ese libro? Porque el mundo quiere presentarte una imagen de un hombre que sin Dios puede ser como Dios mismo lo ha declarado. Eso es imposible. Porque nosotros sabemos que siendo iglesia, tenemos entre nosotros hermanos que han tristemente caído en diferentes tipos de pecados, de lujuria, de fornicación, de chisme, de tantas cosas. Pero son hermanos que por medio del procedimiento bíblico tratamos de solucionar. Como hay muchos líderes aquí que me dicen, mira pastor, hay veces que yo tenía una situación y no la he llevado a donde tú estás, o no la he llevado a otros hermanos, y tratamos allá de solucionarlo. Pero es lo que hacemos, y gloria a Dios por eso. Tenemos una situación, espérate, ¿por qué es lo que hay que buscar? La restauración. No hay que decir, no, mira, sí, pero ya me pidió perdón, pero todavía no le creo, vamos a llevarlo a otra instancia, otra. No, hermano, cuidado, así que Nelson, perdónalo, él te ama. Damos gracias al Señor porque sabemos que cualquier situación que podamos tener, hermano, no es con el mundo con quien resolvemos esos problemas. Ahora, César lo aclaraba bien, estamos hablando de cuestiones eclesiásticas. No estamos hablando ya de casos extra, de asesinatos, violaciones, cuestiones que ya eso nosotros tenemos que dejar que sea la justicia la que tome ese. Estamos hablando de las cosas de la iglesia local. Bueno, vamos a seguir avanzando y estamos en el capítulo 7. En el capítulo 7 se tocan temas muy importantes. Se trata acerca de la soltería, el matrimonio, el divorcio y también el tema de las viudas. Pero específicamente sobre el matrimonio y el divorcio, ¿qué consejos prácticos nos deja Pablo ahí? Teniendo en cuenta que es algo, como decía, muy importante y muy común, no solamente en la sociedad, sino también en esto, el tema del divorcio ha penetrado en la iglesia. ¿Qué consejos prácticos nos deja Pablo? Bueno, en el contexto de Pablo, ¿alguien recuerda quién estaba gobernando en el contexto de Pablo? ¿Alguien recuerda? No todos a la vez, por favor. Era un emperador de los más perversos que había, Nerón. Ahora, Nerón, que algunos creen que estaba gobernando en estos primeros años de Pablo cuando escribió la carta, imaginemos la vida de Nerón. Nerón, que tiene su influencia en Corinto, es el primer emperador que toma a un niño que se llamaba Esporo, un menor de edad, y lo castra y lo vuelve emperatriz. Es el primer caso que tenemos de un emperador llegando al punto de no tener eunucos o tener sus homosexuales de satisfacción propia, sino que lo hizo todo un show y espectáculo. Imagínense, el emperador había castrado a un jovencito, a Esporo, y lo hizo la primera emperatriz de toda Roma. Pero el problema con Nerón no es ese nada más. El problema con Nerón es que también se casó con un tal Pitágoras, no Pitágoras, sino un tal Pitágoras, y lo hizo su marido. Ahora, pensemos por un momento cómo los corintios tenían a flor de piel el tema del matrimonio. Aberración total. A eso le añadimos que cuando Pablo está hablando en este texto, no es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, todo el capítulo 6, verso 9, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Por qué? Porque ahí hay todo este tipo de pecado. Ahora, todo eso de una forma u otra entra al tema del matrimonio. ¿Por qué? ¿Qué es el tema del matrimonio? El matrimonio es la respuesta de Dios para el placer sexual, espiritual, familiar y del núcleo más pequeño de una sociedad que es la familia. Y está establecido entre un hombre y una mujer. Entonces, evidentemente Pablo aquí va a poner pautas que son bien fuertes para una iglesia que les está diciendo: no se dejen engañar por estas actitudes de la sociedad y también que se está penetrando en la iglesia. Hermanos, cuando hablamos del tema del matrimonio, la iglesia hoy, y estoy hablando a nivel general, tiene un alto % de divorcio. Ahora, cuando nosotros vamos a este tema, Pablo se ha encontrado con diferentes cuestiones de la iglesia y una vez más
tenemos que entender lo que Pablo dice a la luz de lo que es el matrimonio, es todos los evangelios, lo que Cristo enseñó incluso del divorcio. Cuando unimos todos estos textos, estoy pensando en Mateo 5, Mateo 19, los paralelos en los evangelios, estoy pensando también de lo que Pablo dice, él dice, la mujer no se separa. Y aun cuando da aquí una permisión, que es con ese esposo incrédulo, que la abandona por completo, dice, a paz nos llamó el Señor, aún en ese ejemplo que dice, a paz nos ha llamado el Señor, es decir, que le da la permisión de separarse, aún así le dice, pero si puede reconcíliese con su marido. Entonces, el propósito de Dios es que el matrimonio nunca caiga en divorcio. Ahora, cuando cae en divorcio, las dos cláusulas, que es la fornicación, que involucra adulterio, la inmoralidad sexual, y también aquí, cuando el creyente está casado con un incrédulo, que evidentemente en Corintios estaba pasando porque mucha gente se está convirtiendo y sus esposas o sus cónyuges no. Y está hablando de Pablo, tiene esa permisión cuando es el propio incrédulo quien abandona por completo, pero aún así trata de buscar la reconciliación. Hermanos, en todo ese contexto, lo que Pablo nos está llamando es al matrimonio protegerlo y guardarlo. Pero aún cuando hay ciertas cláusulas, sabemos que el Señor es el único, ¿verdad?, que nos puede ayudar a perseverar el matrimonio, a perseverar en la familia. Y el problema con todo esto, prácticamente, César, es que es algo que nosotros estamos viviendo. Consejo para los matrimonios, Pablo lo dice, no te niegues. Fíjate, Pablo va a la parte sexual. Que la esposa no se niega al esposo, tu cuerpo no es tuyo, es de él, y viceversa. Es decir, buscar la satisfacción sexual. Pero no solo es la satisfacción sexual, no solo es la satisfacción de la carne, del esposo con la esposa, sino también que involucra eso. El buscar del Señor, hermano, mientras más buscamos al Señor. Mire, todos los matrimonios que estamos aquí, siendo sinceros, yo casi, vaya, no voy a ser absoluto, pero es casi que seguro que si tú tienes más de 5 años casado, y estoy poniendo mucho, en algún momento ese pensamiento se acabó. ¿Ya? Se acabó. No sé, quizás no te ha... Si no te ha pasado, hermano, al final dímelo para tener una foto contigo, me gustaría, ¿verdad? Me gustaría tirar una foto con alguien que nunca le haya pasado eso. Pero yo creo que a todos los que nos ha pasado, ya, para acá, claro, porque a veces no, yo es una lucha contra mi carne. Pero justo después de eso, justo después de la pelea, justo después de la discrepancia, el Señor nos dice, sí, pero busquemos la reconciliación. Busquemos siempre el permanecer hasta el final. Aquí hay hermanos que ya se han casado por segunda vez, tristemente, hermanas que han sido abandonadas. Tenemos todo tipo de ejemplos en la iglesia. Cuando Pablo presenta esto, le dice, mira, para los casados, guarden lo que tienen. Para los que eso fracasó y ahora están casados nuevamente, guarden eso que tienen. Pero todos, casados, solteros, porque hay tema aquí para los solteros, y esto fue algo que dio que hablar para los juveniles de la iglesia, todo tiene su tiempo. Para el noviazgo, los principios del noviazgo tienen que ser los principios de santidad y esperar a dar el paso del matrimonio. Entonces, el tema evidentemente es fuerte, pero a la vez es un tema necesario, porque, hermanos, nuestros matrimonios se sostienen porque el Señor es el centro. Pero los matrimonios pueden, y no estamos exentos de batalla. Así que casados, guardemos nuestros matrimonios, solteros, guarden su soltería, viudas, siguen guardando su soltería, y como la palabra dice, con tal que se vuelvan a casar en el Señor, los que pueden y toman ese paso, que lo hagan en el Señor. ¿Ven? Eso yo creo que es. Y si no, el capítulo que fueron como 3 predicaciones, ahí se explica más. Sí. En el capítulo 8 y 10 se toca el tema de la idolatría. Yo les traigo un concepto de idolatría sacado en un diccionario teológico que dice lo siguiente: idolatría es el culto destinado a la adoración de los ídolos. Puede considerarse también como idolatría el amor excesivo por algunas personas o algún objeto. Amor que sustituye el amor que se debe dedicar voluntariamente al único y verdadero Dios. En ese sentido, la avaricia también es idolatría. Cualquier amor que sustituye el amor que se debe a Dios es idolatría. Entonces, ¿qué nos enseñan estos capítulos acerca de la idolatría? Bueno, capítulo 8 habla de ese tema comienza diciendo, ustedes sabemos que el conocimiento, fíjense cómo dice el verso 1, el conocimiento envanece pero el amor edifica. Hermano, si sacamos ese texto del contexto, nosotros cometemos una aberración teológica. Ven que no hace falta tanto conocimiento. Pablo, este versículo lo está explicando en el 7. Dice el 7, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen cosas sacrificadas a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Pablo está hablando ese conocimiento que envanece, es un falso conocimiento. Porque ¿de quién viene el conocimiento genuino? ¿De quién viene la sabiduría genuina? Del Señor. Entonces, lo que Pablo está diciendo, ellos conocían, los corintios conocían acerca de los ídolos, pero lo conocían mal. Así que a ellos Pablo le habla, resumo. En el capítulo 8 Pablo dice, tienen que tener cuidado porque hay decisiones radicales para separarse de la idolatría. En el capítulo 9, que no lo comentaste, pero
que está en el medio, como lo hablamos, es Pablo hace una pausa y pone su testimonio. Nosotros hemos sido testimonios del Evangelio, ¿verdad? Es decir, quien está llamando a ustedes la atención sobre todas estas cosas son gente que luchan contra la carne y el pecado, pero que les quieren animar a ustedes a que sean fieles también. Y retoma el capítulo 10 a decir, el verso, uno de los versos más famosos, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermano, ese verso 12 del capítulo 10, lo que está diciendo, cuidado con caer en los pecados que cayó el pueblo de Israel. Y se los enumera. Se les enumera codicia, idolatría, fornicación, tentar al Señor, murmuración, todas estas cosas. Y miren cómo dice el verso 13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que puede resistir. Él dice, en cuanto a la idolatría, tengan cuidado, porque no solo con muñecos de idolatría, hay muchas cosas que nos pueden robar el primer lugar, o porque nosotros podemos ponerlo en primer lugar, o a la par de la adoración a nuestro Dios. Así que yo creo que es un resumen básico en ese texto, en esos 3 capítulos. Bueno, en otro espacio hemos conversado que si hubo un capítulo que les fue contradictorio, que les fue complicado para preparar, fue el capítulo 11, y que trata el tema de la que abrió las mujeres, la cena del Señor y el velo. Quisiéramos saber por qué. ¿Y qué aplicaciones espirituales también podemos sacar del velo de la mujer? Yo cuando estaba orando por el libro de Corintios, yo decía, bueno, el capítulo 5 es un capítulo complicado, de entregar a Satanás, el capítulo 7, pasamos. Pero me confieso que cuando llegué a este capítulo 11, la primera sección, yo dije, ay Dios mío, ¿por qué cosa es esto? Porque yo lo veía tan fácil, pero cuando entras al tema y entras al contexto, miren hermano, esto no podemos obviarlo en cuanto a 1 Corintios 11 con el velo de la mujer. Si ustedes se fijan, nuestras hermanas, ustedes no tienen velo. Y si se fijan un poquito más, algunas están peladas más corticos que otras. Ahora, cuando vas a la cultura de Corinto, una mujer, incluso las mujeres respetables, no se soltaban el pelo. Y algunas ahora mismo tienen el pelo suelto. Pero en esa cultura, soltarse el pelo, bueno, ya los que estuvieron aquí, la gran mayoría, la que no recomiendo que vean esa predicación. Pero una mujer con el pelo suelto en Corinto era símbolo de prostituta. Por eso las mujeres de familia se recogían el pelo y se ponían, incluso era considerado como algo respetable. Una mujer cuando tenía 3 hijos se ponía lo que se conoce como la stole dame eso porque mi latín estaba considerado. Le llamaban matronae, la stolae matronae. Era como una especie de estola que cubría, es decir, una mujer con más de 3 hijos o 3 hijos se ponía una estola que la diferenciaba del resto. ¿Por qué? Eso es una mujer que, a diferencia de las prostitutas, a diferencia de las esclavas, a diferencia de la ramera, a diferencia de este tipo del sector de la sociedad, es una mujer que cuida su casa. Entonces, cuando vamos a eso, una mujer con el pelo corto tenía 2 funciones. Entre los judíos podía ser una mujer que era esclava o que había caído en adulterio y podían raparle el cabello. Entre los griegos o los corintios gentiles era una mujer que había entrado a la esclavitud o que estaba en la esclavitud. Fíjense, una mujer con el pelo corto era símbolo de dejadez. Por favor, mis hermanas, no tiene nada que ver con ustedes. Pero una mujer de pelo corto en ese contexto era un símbolo de dejadez, de descuido e incluso de una mujer que estaba entrando a un tipo de vida un poco complicado. Pablo le escribe a una iglesia que está en ese contexto. Que el pelo suelto, lo que nosotros vemos como algo, un detalle femenino y hermoso, es algo hermoso hoy. Entonces nosotros vamos al punto de que, ¿cuáles son los principios? Y así lo titulamos, principios bíblicos detrás del velo de la mujer. ¿Cuáles son esos principios? Bueno, si seguimos, gracias a alguien que estuvo en la aplicación, si vemos los primeros versos, comienza hablando de la sujeción. El varón a Cristo, Cristo a Dios, la mujer al varón. Es decir, es un tema de sujeción, es un tema cultural, pero es un tema de qué? Más que llegar a la literalidad, que nuestras mujeres hoy se pongan un pelo, eso ha perdido completamente el significado. Hay iglesias que lo practican, hermanos, y no estamos contra eso. Pero yo creo que, y es lo que veo como en nuestra iglesia local lo hace, que nuestras mujeres hoy no tengan el pelo, porque nuestra cultura, de hecho, ya tener el pelo suelto, más corto, hay que rescatar los principios que da Pablo. El principio es, las mujeres deben estar sujetas a sus hombros. El principio en todo este texto es que las mujeres tienen que marcar una diferencia con los hombres. La feminidad, la hermosura de la feminidad. Hay algunas que por diferentes situaciones tienen que tener el pelo más corto, más largo, pero tiene que haber la diferencia, esa diferencia allí, porque hay algunas hermanas que a veces tienen una enfermedad o algo y tienen que rapar todo su cabello por diferentes causas. Pero sujeción al esposo, sujeción a la palabra del Señor. Culturalmente la mujer cristiana tiene que marcar una diferencia, hermano.
Hoy la diferencia de una mujer creyente a una mujer prostituta tiene algunas diferencias a una mujer de Corintio con una prostituta de Corintio. La prostituta de Corintio andaba con su pelo suelto y, según algunos historiadores, con una especie de vestido que era transparente, desnuda. ¿Cuál es el principio detrás de eso? Que la mujer creyente tiene que vestirse con prudencia, tiene que vestirse de tal forma que no esté provocando a los hombres. Esos principios allí están declarados. Y en último lugar, algo muy importante es que la mujer en la iglesia, ese velo que hoy quizás no se lo está poniendo, debe estar en su corazón. Es una bendición ser una mujer en esta iglesia y servir al Señor en esta iglesia, que el velo representa esa sujeción al Señor, esa sujeción en la casa y sobre todo esa sujeción de una mujer espiritual que quiere agradar al Señor. Hermano, yo te conversé esto. Yo he visto mujeres de algunos lugares que se ponen el velo, pero son las jefas de las iglesias. Que se coge una parte y la otra la visita. No, y le confieso la demás, lo dije. Fue el único pasaje, o no el único, pero el pasaje que cuando llegué a él y empecé a ver historiadores, comentaristas, hombres piadosos, muchos decían, yo no sé lo que eso significa. Así mismo lo decía, yo no sé lo que eso significa, porque es complicado por el contexto que tiene. Entonces, los principios detrás del velo de la mujer es lo más importante que se puede rescatar hoy para la iglesia, en ese capítulo. En los capítulos 12, 13 y 14 se toca un tema bien delicado, bien sensible, porque es el tema del orden en el culto congregacional. Y esto puede tocar fibras sensibles de muchas de nuestras hermanas, no solamente de otras denominaciones, sino también de nuestra misma obra, porque algunos pueden sentirse ofendidos, porque estamos hablando de la liturgia dentro del culto a nuestro Señor. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. Me gustaría entonces escuchar un resumen práctico que podemos sacar de aquí. En cuanto al uso de los dones, específicamente hablamos de los dones, el uso que se le da a la comunicación y el contexto. Retomar solo del capítulo anterior, no lo tocamos porque de la cena del Señor se ha hablado y ahí está bien explicado en las 3 secciones lo que no se debe hacer, lo que sí se debe hacer y lo que se debe predicar en cuanto a la cena del Señor. Capítulo 12, resumen. Primero, en cuanto a los dones espirituales, son dados por el Señor, son dados para los creyentes, ocurre con nuestra conversión, es para todos los creyentes, hay solo una obra de gracia, y lo estoy diciendo rápido porque todos estuvimos durante esos meses, o la gran mayoría. En cuanto al Espíritu, es el que reparte como Él quiere, no como queremos nosotros. Versículo 11 del capítulo 12 dice, pero todas estas cosas las hace uno el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El problema con la iglesia de Corintio es que ellos estaban fajando entre ellos, las divisiones y los grupos. Entonces, fajados entre ellos, diciendo, mi don es más importante que el tuyo. Y el otro problema que hay en Corintios 12, 13 y 14 es que las lenguas se estaban usando mal y no había intérpretes, y entonces era un reguero en la congregación. El desorden, ese era el contexto. El desorden, si te das cuenta, como bien tú lo decías, primero en Corintios 11 comienza a hablar de la liturgia, es decir, de cómo la iglesia se expresa ese domingo, día del Señor, en su práctica de iglesia. Entonces, cuando Pablo dice, verso 31, procurad pues los dones mejores, macho bueno, el camino más excelente, estuvimos hablando ahí, que esos dones mejores no es que son más importantes que los otros, porque él lo va a explicar en el capítulo 14. En el capítulo 14, él explica que los dones mejores son los que están cumpliendo su función. Si yo estaba profetizando, dando la palabra al Señor y la explicación correcta, y se estaba entendiendo y la iglesia era edificada, y otra persona estaba hablando lengua y nadie la interpretaba, mi don era mejor que el de esa persona. ¿En qué sentido? Que estaba cumpliendo el propósito del Señor. Si este don sucede bien, pues entonces todos eran los dones de acuerdo al propósito del Señor. Y entramos ahí al capítulo 13. Solo quiero rescatar algo del capítulo 13. ¿Se da cuenta la diferencia que hay leer el capítulo 13 o estudiar el capítulo 13 cuando es una secuencia de todo Corinto? Miren, ¿cómo le suena a una iglesia que tiene divisiones, que están fajados, que hay divorcio y hay desastre y hay poligamia y tantas cosas que pueden estar existiendo en ellos o fuera de ellos? El amor es sufrido. ¿Cómo le sonó eso a los corintios? Si César tenía un problema con Nelson en el primer siglo y se lo llevaba a los juicios de la calle. El amor es sufrido, el amor es benigno, es decir, provoca bondad. El amor no tiene envidia. Y había gente que decía, pero el don de este edifica al otro, pero el mío es mejor que el tuyo. El amor no es jactancioso, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. El amor dice, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Imagínense que la iglesia de Corintios, que nosotros tratamos, tomaba el vino, con el vino
de la Santa Cena se emborrachaban los hermanos, yo no sé si eran hermanos, pero se emborrachaban los que estaban ahí congregados como iglesia. Y una de las borracheras más populares de Corinto era la fiesta al dios Dionisio, que era la fiesta de la borrachera, y lo único que le faltaba a ellos era en la práctica empezar a acostarse entre todos ellos, que no lo estaban haciendo públicamente, pero sí lo estaban haciendo muchos de ellos, como el fornicario de la madrastra, en privado. El problema con esto, hermanos, es que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán, y ese es el contexto de Corinto, profecías y lenguas usadas. Y cesarán las lenguas, el problema que había con las lenguas, y si la ciencia acabará, porque en parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Verso 13, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ese pasaje, más que ser un pasaje tan hermoso como lo tenemos hoy, cuando llegó a ellos, fue un pasaje que yo creo que provocó lágrimas en ellos, porque ellos no estaban experimentando ese amor. Entonces ese es el contexto del canto, que así le llamamos el canto más hermoso del amor que hay en toda la Biblia, para mí, en mi humilde opinión, es este. Y fue dado a una iglesia que no lo estaban experimentando. Entonces en el capítulo 14 lo que hace Pablo es detenerse a poner pauta. Las lenguas deben ser con esta medida, 1, 2, 3, si no hay intérprete se calla. En el video yo creo que se ilustró muy bien, cuando leí algunos textos en los idiomas originales y no se podían entender, o en inglés, o en lenguaje de señas cubana, y cuando se interpretó, entonces fue de edificación. Es básicamente lo que ocurre en el capítulo 12 y 14, con un intermedio del capítulo 3. Hermanos, al final, de la forma práctica, es Dios quien da los dones. Pon esos dones al servicio del Señor y ama a tu hermano con el don que tiene, y anima a tu hermano cuando quizás no lo está usando bien, o cuando lo está usando bien, también anímalo para que lo siga haciendo para el Señor. Siempre para edificación de la iglesia. Así es. Dice 1 Corintios 15, 33, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Este es uno de esos textos que muchas veces se ha usado correctamente porque está sacado de su contexto. Pero ¿qué había en la mente de Pablo cuando le dice esto a la iglesia de Corinto? Bueno, Pablo está citando a un poeta llamado Menandro de una obra llamada Thais. Es decir, esa frase no es de Pablo. Esa frase, las malas conversaciones, o en Menandro lo que decía es las malas compañías. La palabra griega puede ser traducida igual. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Tú lees ese versículo y ¿qué es lo primero que viene a tu mente y a mi mente? Oye, ten cuidado con lo que tú estás conversando por ahí, ten cuidado porque eso te... Sí, eso es una aplicación del versículo, pero eso no fue lo que entendieron los corintios. ¿Cuál es el contexto de ese versículo? Que hay un grupo de personas que está diciendo que no hay resurrección. Y Pablo está diciendo, esas malas compañías, o esas malas conversaciones, esas malas enseñanzas, te corrompen la vida cristiana. Porque si alguien dice, no hay resurrección, y tú lo adoptas como algo que lo crees y lo vives, te va a corromper la fe, te va a corromper el estilo de vida. ¿Por qué? Porque si no hay resurrección, todo el capítulo 15 Pablo explica. Así que, una vez más, esto es lo que nos ayuda a entender el capítulo 15, que si hay resurrección, una gloriosa resurrección ya ocurrió, que es la de nuestro Señor Jesucristo, y una preciosa y anhelada resurrección ocurrirá para los hijos de Dios. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios, porque Dios espera esa resurrección, porque la de Él, la de Cristo, es garantía de la nuestra. Así que yo creo que ese es el contexto de todo el capítulo 15. Y es piedra angular también de nuestra fe, la resurrección. Llegando al capítulo 16, ¿qué queda para este capítulo? Después de haber hecho este recorrido y ver toda esta serie de problemas que se enfrentan ahí con Pablo, toda esta serie de cosas, ¿qué queda para el capítulo 16 que también recoge la despedida de Pablo a esta iglesia? Bueno, capítulo 16, 1 al 4, habla de dinero. Los siguientes versos habla de viajeteo, que a muchos les encanta eso. Y en los versos 13 en adelante habla entonces de saludos. El dinero, Pablo lo deja para el final. A diferencia, como hablamos de los predicadores falsos estos de hoy, que hablan de dinero al principio, después de haberte dicho que todo va a estar bien. Pablo da y disciplinas y correcciones, y después habla de un dinero, de una ofrenda especial. Recordemos, no es el diezmo, aquí no está hablando de diezmo, ni de la ofrenda regular que hace la iglesia como iglesia en la casa del Señor, sino que está hablando de una ofrenda especial que la iglesia estaba recogiendo para llevarla a ¿dónde? A Jerusalén. Recordemos que en Jerusalén hay persecución, en Jerusalén han ocurrido algunos casos complicados por la persecución, personas perdiendo su familia, su dinero, sus negocios, y las iglesias estaban recogiendo, igual que en Galacia, como Pablo menciona, dinero ¿para qué? Para mandar a este lugar. Ahora, entendamos que en Corinto no había mucha gente rica, porque uno dice, no, sí, están recogiendo dinero porque es una iglesia próspera,
Pablo incluso lo dice en los capítulos iniciales, dice, hay ricos entre vosotros, hay reyes entre vosotros. No, no hay. Es decir, no era una iglesia extremadamente rica o medianamente rica, aunque la ciudad era próspera. Muchos de los creyentes aquí, recuerda, el cristianismo siempre ha tenido sus obstáculos con esos temas, sobre todo de parte del mundo. Entonces, era una iglesia que nos enseña a nosotros de lo que tenemos, además de contribuir como iglesia, a preocuparnos también por nuestros hermanos en otras iglesias que están sufriendo, ¿verdad? Después habla de las planificaciones. Pablo planificando, iré a tal lugar y predicaré el evangelio. Y le dejo con un versículo que me encantó en este texto, y es que dice, verso 8, pero estaré en Éfeso para Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Evidentemente, ¿quién abre esas puertas? El Señor. Puerta grande y eficaz de parte de Dios. Las puertas grandes y eficaces para nuestra vida, hermano, vienen de Dios, eso nunca lo dudemos. Pero mire la otra parte del verso. Y muchos son los adversarios. De parte de Dios, puerta grande y eficaz. Pero de parte de los adversarios, de parte de los enemigos de Dios, siempre vienen problemas y adversidades. Así que no olvidemos esa dupla. Y después, Pablo termina dando saludos, termina dando recomendación de reconocer a hermanos que están viviendo fiel, de reconocer el liderazgo. Y por último, da una despedida que es hermosa. El que no amara al Señor Jesucristo, sea maldito, sea anatema. El Señor viene. El Señor viene, la frase aramea que se traduce aquí es Maranatha, que significa en español el Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Bueno, ya para finalizar, pastor, si usted ahora pudiera enviar un video a la Iglesia de Cristo en la actualidad, un video de 5 minutos, no va a ser una carta escrita como lo pudo hacer Pablo, pero si tuviera la oportunidad de hacer un video de 5 minutos hablándole a esa iglesia, partiendo de cómo la iglesia de Corinto recibió y entendió esta carta escrita por Pablo, ¿qué usted le diría? Bueno, pensé mucho en esta parte, porque yo le diría lo mismo que dijo Pablo, verso 22. El que no amara al Señor Jesucristo, si hay entre nosotros alguien que no ama al Señor Jesucristo, sea maldito. No porque lo esté maldiciendo, porque ya es maldito, porque está muerto en pecado. Pero la segunda parte, la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros como iglesia. Hermano, es la gracia la que nos sostiene, es la gracia la que nos levanta, es la gracia la que nos da fuerza para salir del pecado. Ahora recordemos, el Señor viene. Escuchen, Jesucristo viene nuevamente por nosotros, iglesia. Y por último, como dijo el apóstol, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Me llama la atención porque Pablo en esta misma carta dice que había gente que no creía en él, gente que estaba dudando de él, gente que le había causado males, gente que le había causado dolor de cabeza, y aún así le dice, mi amor en Cristo, Jesús esté con vosotros, con todos vosotros. Amén, hermano. Hay esperanza para la iglesia de Cristo. Para el impío no hay esperanza en su impiedad, pero sí en Cristo, y solamente en Cristo, y nada más que Cristo, hay esperanza hoy. Así que, iglesia, si hay algo de este tema en el que nosotros podemos estar luchando, sigue agarrando del Señor, sigamos, porque esto es un llamado para todos, sigamos nosotros peleando la buena batalla de la fe. Recordemos que en Corinto habían pecadores perversos, esos que no se arrepintieron, sabemos que estarán en un lugar de condenación por la eternidad. Pero esa iglesia de Corinto, a pesar de que el pueblo tenía la famosa palabra corintiar, hermanos, en tiempos de corintiar, nosotros más bien prediquemos la verdad del Señor y vivamos el evangelio del Señor. Que no nos conozcan como una iglesia que es pasiva ante el pecado, una iglesia que no le interesa la santidad, sino una iglesia que busca la verdad del Señor. Así que hay esperanza. En estos tiempos que estamos viviendo, hay esperanza para nuestras vidas, hay esperanza para nuestra familia y hay esperanza para nuestros hijos. Como se llamó toda esta serie, sana doctrina te lleva a un sano cristianismo. Hermano, necesitamos cada día crecer más en la verdad del Señor, humillando nuestras vidas, sabiendo de que el Señor es el que nos guarda y el Señor es el que nos anima. Al igual que aquella iglesia de Corinto, seamos nosotros también animados. Hoy, animados a vivir la verdad del Señor en tiempos de corintiar. Que eso no nos toque en nuestra vida. El Señor les bendiga. Gracias, César, por esta oportunidad también. Bueno, así terminamos. Y yo te invito a que nos vamos todos por el pie para despedir de nuestra oración. Señor, te damos gracias, Dios mío. Gracias, Señor, por todos estos meses, Señor. Gracias por, Dios
Dios mío, tu palabra, que ha sido, Señor, como una espada en nuestra vida, Señor. Pero una espada, Señor, que entra, Dios mío, penetra y rompe, Señor, aquello que está mal, Dios mío, delante de ti. Gracias, Padre, por, Dios mío, cuidarnos, Señor, y preservarnos en tu sana doctrina, Señor. En tu sano, Señor, cristianismo, Señor, en aquel cristianismo que tú esperas, Señor, que tus hijos vivamos en esta tierra, Señor. En tiempos difíciles, Dios mío, como aquellos hombres también vivieron en la iglesia de Corinto, Padre, en nuestro contexto, pero tú siempre, Señor, nos has llamado a tus hijos a que sean fieles a ti, a que sean santos, Señor, en su caminar, Dios mío santo. Ayúdanos a hacerlo, Señor, a preservar esta enseñanza en nuestro corazón. Amén. Gracias, Padre, por los maestros, Señor, por los pastores, por los predicadores, Señor, que has puesto para nosotros en esta iglesia local. Te pedimos, Señor, que los continúes bendiciendo, Señor, que continúes añadiendo sabiduría para sus vidas, para que continúen, Señor, guiando a tu pueblo, Señor, en toda verdad. A ti sea, Dios mío, toda la gloria y la honra, Señor, y permite que por mucho tiempo, Señor, nosotros podamos continuar, Dios mío, alimentándonos, Señor, de ti y de nada más. En el nombre de Jesucristo. Amén.